Ay, 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 ay. Quiero comenzar este video aclarando la siguiente situación. Este video no es educativo, este video no es informativo, este video no tiene fines de enseñanza o algún otro similar. Solo es un monólogo en el que estoy trabajando y estoy a punto de compartir algunos puntos principales. Gracias. Si deseas continuar viendo este video, recuerda, no tiene fines informativos ni educativos, ¿vale? Si te deseas quedar, gracias. Si te gusta, te ven comentarios. Así que, comenzamos. Este monólogo habla sobre paternidad. ¿Qué es paternidad? Como toda persona lógica racional, decidí buscarle y pregunté a la RAE. Y me dijo, cualidad de padre. Ok, gracias. Y entonces le volví a preguntar a la RAE, oye, ¿qué es ser padre? Y me dijo, varón que ha engendrado uno o más hijos. No me convence, así que agarré otra definición que encontré ahí mismo en la RAE. Varón en relación con sus hijos. No voy a descartar ninguna de las dos. Las dos son importantes, más adelante les explico por qué. Los tópicos más comunes dicen que padre es el que cría, no el que engendra. Perdón. Estoy en contra. Yo creo que padre sí es el que cría y yo creo que padre también es el que engendra. ¿Por qué? Porque uno de los chistes más comunes que encontramos en la internet es mamás diciendo, lo tuve durante 9 meses, sufrí cólicos, sufrí dolores, sufrí el parto, la cesárea según sea el caso, y tiene toda la cara de su papá. ¡Demonios! Entonces, yo creo que ambas opciones de ser padre son importantes y son relevantes en la existencia, cada una en su debido momento. ¿Por qué? Yo no puedo negar que mi papá es mi papá biológico porque de niño me le pareció un chingo. No puedo negar que otras personas que han intentado cubrir esta imagen de padre en mi existencia lo han hecho lo mejor que pudieron. Y ambos son padre. Pero resulta ser, y ya después de esa introducción me presento, mi nombre es Gerson Marcel. Nací niño, lo cual es muy horrible porque ahora yo soy padre, porque nací niño. No voy a entrar en discusiones de ideología, me da igual, es mi monólogo, te aguantas. Si no, el que sigue. De nacimiento y de formación, nazco, me aventé al mundo en una familia cristiana. De formación y licenciatura en psicología. Y te dirás, ¿esto qué? Bueno, esto es lo que alteró mi percepción de la existencia, la vida y todo este tipo de cosas. Y entonces, para poder entrar en este punto de la paternidad, tengo que hablar de mi experiencia. En mi experiencia, me tocó crecer con un padre que no estuvo, porque mi mamá y mi papá tuvieron a no entenderse y se separaron. O sea, ¿qué le costaba a mi papá echarlos dentro de un condón? Pero no, decidió que yo era buena idea que naciera y ahora tengo que estar aquí lidiando a mis 30 años con la existencia y con ahora saber qué demonios es ser padre. Porque resulta ser que ahora, en mi formación como cristiano, que creo que no la estoy haciendo bien, como psicólogo, que me falta mucha formación, y como recientemente padre, también me falta mucho, o sea, en todas las... Ay, no la estoy armando, por favor, auxilio. De ahí viene la idea de este monólogo. Sigo investigando, porque digo, yo no tengo papá. No es como que diga, ay, no sé qué es ser papá. Lo único que tengo son los diccionarios y mis libros, pero no me es suficiente. Y no es como que le pueda preguntar a mi papá, oye, papá, ¿cómo es ser papá? Porque mi papá no estuvo y no quiero ser ese tipo de papá. Bueno, no es cierto, corrección, sí estuvo. Una vez regresó a demandarme para dejar de darme pensión. Sí la ganó porque iba un año rezagado en la escuela, pero sí ya son temas legales, luego lo hablamos. Ok, llego a la conclusión, después de leyendo por aquí y por allá, es ser padre, es establecer un vínculo a través del contacto constante respecto al cuidado económico, físico, emocional. Y también educativo. El punto es estar en contacto con un humanito y preocuparte porque esté bien, coma bien, viva bien, se eduque como es debido, hasta donde tus posibilidades te lo permitan. Creo que eso es ser padre. O según lo que iba leyendo. Porque entonces volteé a ver a mis conocidos. Hay un conocido ya no tan cercano que me contaba a manera de broma,
Oye, ¿por qué no haces lo mismo que tu papá? Irse. Una cosa te enseñó, y es esa. Y yo, ja, 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 espera. El humor es una bla, 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 bla. Bueno, no me voy a meter en tecnicismos, es entre broma y broma, te meten la paloma, que es una forma de decir, la broma es una forma inconsciente de expresar aquello que nos duele. Ahora, entiendo que nací en una sociedad en la que muchos papás se fueron por los cigarros, se fueron por la leche, o a esperar el cambio del taxi, y se esfumaron. Mi mismo padre no estuvo. Y entonces, ¿a quién le pregunto en mi experiencia personal? Pues bueno, me tocó nacer aquí. Mm, Insisto, ¿qué le costaba a mi papá? Ya echarlos en la pared. Pero entonces viene mi educación dentro del cristianismo y a mí me dicen, honra a tu padre y a tu madre y los días de tu vida se alargarán en gran manera. O sea, no la estoy pasando tan bien. ¿Quién tiene ganas de... como por qué tengo ganas de que se alargue esto? Pero, déjenme un poquito solo porque aquí tengo la nota. Porque me dije a mí mismo, oye, a mí mismo, este libro es súper antiguísimo. Un montón de judíos leyeron estos libros y luego se volvieron psicólogos y entonces ya como psicólogos le aterrizaron algunos detallitos. Dato curioso, un montón de psicólogos, hijos de protestantes o hijos de judíos. No me voy a meter con las nuevas generaciones conductuales y bla, bla, bla. Tema aparte. Y entonces me puse a leer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Y créanme que este tema lo discutí con mi abuelo. Yo me enojaba con mi papá y lo intentaba expresar como todo buen niño. Mi papá huele a caca. Y mi abuelo, no hables así de tu papá, honra a tu papá. Bueno, ¿qué significa honrar? Puse a investigar. Yo sé, ustedes tal vez no lo sepan, yo se los comparto en este momento. La Biblia tiene traducciones de acuerdo al tiempo en que se van actualizando. Yo soy fanático, soy chapado a la antigua, leo una versión de 1960, Reina Valera. Quien sepa el dato, pues entenderá. Pero pues hay nuevas traducciones porque pues hay más alcance, se tiene que reinterpretar algunas palabras por el desarrollo. No soy experto en lingüística, que alguien me lo explique o alguien más por ahí ponga en comentarios. Pero resulta ser que en una versión más actualizada dice, cuiden y obedezcan a sus padres. Porque cuando a mí me decían de niño, honra a tu padre y a tu madre, y cuando yo quería hablar mal de mi padre, era como de, no, respétalo, tienes que honrarlo. ¿Respetar a quién? ¿Ese vato? Ustedes dirán, porque es muy común, es que seguro la culpa la tuvo tu mamá porque no se llevaban bien. Anécdota rápida. Cuarto de primaria. Él trabajaba a media cuadra de mi primaria. Yo me enteré, como todo buen niño chismoso, deseoso de tener contacto con su padre, fui y le pedí un libro, Cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Amo a Horacio Quiroga, por cierto. Y me dijo, oh, pues sí, después date una vuelta, luego, y me dio largas, y largas, y largas, y largas, y largas. Entonces debo ser como mi papá, darle largas a mis hijos, porque eso sería honrarlo, según mi cerebro infantil. Y yo cada vez que mi abuelo me decía eso, honra a tu padre, es como de, tengo que ser como él. No quiero, no entra. Hasta que ahora como adulto ya lo estudio yo y en este rollo bíblico dice, cuida y obedezcan a tu padre. Como que algo aquí no me cuadra. Porque sí es mi padre, porque él puso el esperma, pero no es el que me cría. Pero como les dije, yo creo que los dos importan. Y entonces, algo que aprendí, algo que repetía mucho mi mamá, es que un versículo que solo dice una cosa solo es un pretexto. Si no estudias el contexto. Y si no hay al menos otros dos versículos que lo respalden, entonces solo es una excusa. Y entonces yo me acordé de este rollo cuando todos ubican a Jesús. Próximamente va a ser su cumpleaños. Bueno, el que dijo la mayoría que era su cumpleaños. Cuando se le escapa a María y a
José. Así, también hay referencias en un stand-up de Franco Escamilla si quieren, ¿no? Porque por ahí nació el recordatorio de que quiere escribir este monólogo. Y entonces Jesús se le pierde, van por él. Jesús, ¿qué haces aquí? Perdón por la breve pausa, tenía que buscarlo porque está en Lucas. A ver, Jesús era hijo de Dios, pero también era hijo de José. Y aquí me encanta porque Jesús se les queda en Jerusalén. José y María pensaron que venía con algún familiar, pero se regresan a Jerusalén a buscar al niño, porque se les perdió el niño. Y se lo encuentran ahí en medio de... No quiero variarle la traducción. Lo hallaron en el templo. Un poquito más adelante le dicen, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Porque se les perdió. ¿A quién no se volvería loco si se les pierde un hijo? A los que los abandonaron. Perdón, ya no voy a hacer chistes sobre eso. Y les respondió, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero entonces dice, honra a tu padre y a tu madre y los días de tu vida se alargarán. O sea, Jesús era hijo de José. Y entonces en una conversación que tenía con mi esposa me decía, bueno, ¿qué es honrar? Yo le decía, es que honrar también tiene que ver con el reconocer, dar un mérito. Y entonces se me cruzaba con esto. Y mi cerebro lo dejé divagar y entonces me di cuenta que Jesús reconocía que era hijo de Dios. Pero ¿cómo reconoció que era hijo de José? Sencillo, él también era carpintero. José carpintero, Jesús carpintero. Jesús cuidó y obedeció a su padre terrenal. Y entonces es ahí donde más o menos empecé a salir del hoyo en el que me encontraba sumido. Porque Dios me decía, honra a tu padre y a tu madre. Los otros cristianitos también me lo recordaban. Y luego me acordé de otro versículo que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, aún con todo te recogeré, no te recogerá Jehová. Y entonces me di cuenta que este versículo, es honra a tu padre y a tu madre, viene ligado a menos de que ellos atenten contra la ley del padre y del de más arriba. Entonces, esto me empieza a dar como que, ser padre significa respetar la ley del de más arriba. Ahorita pasamos a lo psicológico, aguanten el rollo. Pero también cuidar a mi padre, porque si mi padre me hace atentar contra la ley, entonces podría ignorarlo para no romper la ley del de más arriba, ¿no? Pero entonces yo seguí leyendo este versículo, porque hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero el que le sigue es mi parte favorita, ya que él empezaba a salir de este hoyo en el que me metí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Que no provoquen a sus hijos a ira. Y ustedes dirán, y somos mancheditos, entonces mi papá no tiene por qué hacerme enojar. No, espérate, tampoco. Lo que hacía mi papá sí me enojaba. Por ejemplo, él le decía a sus amantes que necesitaba dinero para dármelo a mí. Lo que no sabían las amantes es que la pensión salía directamente endosada de su cheque. Lo estoy quemando bien perro, ¿verdad? Ya no voy a hablar de ese cuate. Y entonces en una traducción más actual, espero no estar blasfemando, así que denme chance. Solo estoy expresando mis pensamientos. Si estoy mal, corregidme. En una traducción Reina Valera contemporánea, dice, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y entonces se cierra un bonito círculo. No atentas contra la ley y el padre o ser padre no te tiene que hacer atentar contra él. Y entonces me acuerdo que si él no va en contra, yo no voy en contra,
y ninguno de los dos vamos en contra, entonces los dos tendríamos que ser congruentes. Y entonces dije, pues sí, ser padre significa ser congruente en la disciplina. A ver, voy a poner, es aquí donde entra mi formación en la ciencia de la psicología o filosofía. No me den lata, déjenme. Porque entonces, ser congruente es una palabra que aparece mucho en la psicología humanista existencial. Pero ahorita voy para allá, espérenme. O tal vez no voy, aguántenme. Son puntos principales lo que llevo todavía del monólogo. Ser congruente es que si yo le digo a mi hijo, no mientas, yo tampoco debo de mentir. Pero el ejemplo más claro es que luego mandas al hijo a decirle, dile a la vecina que no estoy, y sale el niño todo inocente, dice mi papá que no está. Y entonces, ay, Dios mío, ¿por qué mi hijo no entiende que, ay, Dios mío? Y entonces el padre o la madre, en específico el padre, se enoja con el hijo. Y el hijo se queda, pero es que mi papá dice que no mienta, pero él me manda a mentir. No, pues está cabrón. Entonces no está siendo congruente. Entonces, ¿quién está mal? ¿Estoy yo o está mal mi papá? Y normalmente los adultos, frase de mi abuela, los adultos olvidan lo que es ser niños. Y entonces se rompen algunas cuestiones, porque entonces parece ser que el adulto tiene derecho a ser mentiroso. Y eso no está padre. Y entonces el adulto te dice, respeta a todos. Y de repente escuchas a papá hablándole con groserías a alguien más. Y entonces escuchas a papá pasándose de lanza con alguien más. Ves a papá haciendo cosas que no debe. A pesar de que a ti te dice que no robes. Y ves a tu papá clavándose el cambio de las tortillas. O si le dieron cambio de más, no dice nada. Y entonces, ¿dónde está la congruencia? Y entonces cuando yo iba a la universidad y me empiezan a enseñar psicoanálisis, si no te gusta el psicoanálisis no me importa, es mi monólogo, si no síguele. Me enseñan que el padre está para imponer la ley. Hay un proceso que no voy a explicar ahorita que le llaman castración, donde ocurren cosas, pero si se hace de la manera adecuada, el niño interioriza o se le ejecuta o se le crea, como lo quieras definir, se le crea el respeto a la ley y a la norma. Entonces el padre está para explicar que debo de respetar la ley, las normas y todas estas cosas, lineamientos sociales. Ok, está bien. Entonces debo ser congruente con la ley ahora que yo soy padre para que pueda ser congruente con mi hijo. Y mi hijo también aprende a través del ejemplo, porque aprendemos a través de lo que vemos, porque somos seres sociales y nos lleva el trueno. Entonces es ahí donde paso de lo psicológico, de lo religioso a lo psicológico, porque si somos animales que aprendemos a través del ejemplo, de lo que vemos y nuestras interacciones sociales y de lo que ocurre en la imagen del padre sobre tu vida, entonces si papá no es congruente, eso me va a enojar. Y si me enoja, pues obviamente me voy a rebelar, porque papá no lo hizo bien. Entonces yo lo tengo que hacer bien. Y entonces ya empiezo a salir de este hoyo en el que me encontraba sumido sobre la paternidad. Y entonces llegué a unos puntos más o menos interesantes. Sé congruente con tu hijo. Lo que tú pides es lo que vas a hacer. Normalmente en la escuela te dicen, si le vas a pedir a tu hijo que lea, ¿cuánto lees tú? Si le vas a pedir a tu hijo que no mienta, pues no mientas tú tampoco. Si le vas a pedir a tu hijo que sea sincero contigo, supongo que tú también vas a ser sincero con él y con las personas a tu alrededor. Sana tu paternidad. Claramente ya se dieron cuenta en los últimos 20 minutos que sí traigo broncas yo con mi papá y esto me hace andar cucu de acá arriba, porque ahora yo tengo que ser papá y tengo que agarrarme de donde pueda. Ámate. Ama a tu hijo o hija. Y voy a terminar con los chistes que estuve guardando a lo largo de este monólogo. No, yo creo que no, yo creo que aquí ya le paro, ¿no? Porque ese papá está medio cañón. Bueno, creo que no llevo 20 minutos, disfrutemos esto. O creo que sí, pero no veo muy bien el cronómetro.
Creo yo en este punto que ser papá es complicado. Ser papá es difícil, pero lo único que me sostiene es el amor. Este conocidillo, no, la neta yo también. Yo siempre decía, el mejor anticonceptivo para no tener hijos es ver el precio de los pañales, ver el precio de los biberones, de la fórmula y otras cosas. Y lo cierto es que ya aquí en los madrazos no te duele. No, si amas a tu hijo, no te duele la inversión, porque lo vas a ver bien. Ahora le creo a Carlos Vallarta, que es otro estandopero. Estas personas que no tienen hijos son unos desviados. Y no por ello te estoy diciendo que tengas hijos, si no los tienes así, quédate. O sea, ten un hijo de manera voluntaria. La neta es la cosa más hermosa del mundo, si lo planeas. Puede que no salga bien, pero si es planeado, está delicioso. La estadística te puede jugar en contra. Te pueden tocar las enfermedades más raras del mundo. Pero es verdad. Yo era parte de ese grupo de desviados que cuando no tenía hijos decía, es que ¿por qué es tan difícil? Yo tengo una perrita en casa, extraño, y no se me ha muerto. No creo que sea tan complicado tener un bebé, y no es cierto, sí es complicadísimo, no es lo mismo, no se parece en nada. Ser papá ha sido una cuestión hermosamente maravillosa que me ha arrojado a facetas de mi vida que la neta no quería conocer. Yo estaba bien así. Pero ahora estoy muchísimo mejor. Descubrí que hay muchas cosas que no había trabajado en mí. Descubrí que soy muy ignorante de muchas cosas y ahora tengo que estudiar más porque quiero ser un buen papá. Pero lo cierto es que nunca va a haber una perfección total. Vas a traumar a tu hijo de una u otra forma. Entre más rápido lo aceptes, mejor. Para que vayas ahorrando para la terapia. La de él y la tuya. Ámense. No lo digo de manera coachera o de manera, ay, vamos a amarnos porque no, güey. Perdón, dije muchas groserías. Ámate porque en la medida en la que tú te ames a ti, vas a poder respetarte. Y entonces le vas a poder explicar a tu descendencia, tu hijo o hija, lo que tengas, que se debe de amar y podrás ser congruente. Y entonces podrás aceptar, si te aceptas tú, podrás aceptar ese cosa que estás teniendo, hijo o hija, y lo podrás querer como realmente es. Y entonces si lo quieres como realmente es, le vas a poder brindar la libertad. Y libertad que va a tener obviamente condiciones, no lo vas a dejar tragar azúcar a las 12 de la noche porque se te vuelve loco, pero le vas a dar congruencia, libertad y reglas en las cuales él va a poder liberar su capacidad creativa. Eso dice Rogers, el padre de la psicología humanista. Ya para rematar esto, y gracias por escucharme si te quedaste. Si está mal, está bien, solo es un monólogo, este es el esbozo, la versión 1.1. Lo repito si no te quedó claro, sé congruente con tu hijo, pídele lo que tú también vas a hacer. 2, acepta que lo vas a traumar de algún modo. Ya dije, para que vayas ahorrando para su terapia y para la tuya. Sana tu propia relación con la paternidad. Acepta que a veces ha estado cagado lo que hemos vivido. Ámate y ama a tus bebés. Si te hice reír, si te hice incomodar, igual coméntamelo. Muchísimas gracias. Voy a publicar esto tal cual porque ya dije, esto no es un video educativo, no es informativo, solo es un monólogo que yo estoy escribiendo. Los quiero mucho.